El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Una vez dé a luz y nazca Jesús de Nazaret, cumpla su ministerio, cumpla las demandas de la ley. Escúchalo bien, ¿qué era la ley? ¿Qué demandaba la ley? Que el pecador debía morir. Por eso Jesucristo tuvo que morir. Pero los mandamientos siguen vigentes. Las ordenanzas de Dios siguen vigentes. ¿En cumplimiento en quién? En Cristo. Pero tú ya no lo haces porque se te obliga, si tú no lo haces por amor. Por eso el apóstol va a seguir en la carta a los romanos hablando ya del amor. Y empieza a resaltar el amor. Tú no hablas mal de otro porque amas a Dios. Tú no peleas con otro porque amas a Dios. Tú no desmeritas a otro, pues porque amas a Dios. Y todo esto se empieza a cumplir en la base del amor. Luego dice Miqueas, y el resto de sus hermanos, ¿quiénes eran sus hermanos? Los gentiles. Se volverán como hijos de Israel. Así que Miqueas dice, hay un remanente. Y ese remanente quedará hasta la llegada del Mesías. Una vez llegue el Mesías, habrá alguien que se insertará al pueblo de Israel. Otro profeta fue Jeremías, Ezequiel. Ezequiel lo hace de una manera individual, hablando acerca del remanente. Ezequiel lo hace. Mira lo que dice Ezequiel 14:14. Si estuviese en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas. O sea, está diciendo Ezequiel, oh Israel, todo Israel, ustedes son desobedientes. Y si estuvieran en medio de ustedes en este tiempo, Noé, Daniel y Job, pues solo ellos, o sea, el remanente se salvaría. Pero no porque Dios haya hecho, no, sino por sus propias vidas, en otras palabras, por su manera de vivir. Ezequiel 14:20. Estuviese en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su propia justicia librarían solamente sus propias vidas. Mira lo que dice el profeta. Ellos. Así que la salvación es individual. La salvación es individual. Este pensamiento dominó hasta el profeta Isaías, del cual toma el apóstol Pablo para apoyar de que no hay salvación en masa, o que toda la nación de Israel, por ser Israel, sería salva. No, sino que la salvación de Israel y la nuestra descansa en una sola persona. Y esto fue lo que entendió Pedro una vez se le apareció aquella visión donde Cornelio debía ser evangelizado, pero Pedro no lo quería hacer, porque para Pedro ir y llevarle el evangelio a este hombre impío era un pecado atroz, era una ofensa. Es como muchos cristianos que creen que su familia son los pecadores más pecadores y ellos no se pueden juntar ni aún pueden participar porque
se contaminan. Y esto Pedro tuvo que ser reprendido por Dios. Y una vez es reprendido por Dios y ve el lienzo, porque el judío tenía los alimentos impuros, igual que el gentil como impuro. Entonces Dios tuvo que hacer esa semejanza y decirle, bueno, de esa semejanza te estoy diciendo, no llames al gentil impuro, porque por mi obra en la cruz del Calvario yo lo purifiqué. Y eso es lo que tú tienes que tener grabado en tu mente y en tu corazón. Si alguna vez fallaste, pagaste las consecuencias, porque toda falla y todo pecado trae una consecuencia, ya sea a largo, a corto o a mucho tiempo. Pero todo pecado trae una consecuencia. Lo importante es encontrar el perdón y no volver a fallar, no volver a cometer el error. Y esto fue lo que Pedro entendió. Dice la Biblia en Hechos 1:1. Hechos 1:1, pero yo creo que hay, bueno, sí, Hechos 1:1, no sé por qué dejé así, pero dice la Biblia, pero no debe ser Hechos 1:1, no. Eso tiene que ser 11, capítulo 11 de Hechos, versículo 1. Yo creo que ahí me equivoqué. Tocaría que miraras rápido, pero es Hechos 11:1. Dice la Biblia, informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. Sí, Hechos 11:1. Yo coloqué Hechos 1:1, me equivoqué. Informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Recordemos que esto fue cumplimiento del profeta Miqueas y de otros profetas. Pero yo te relacioné a Miqueas, por eso hago precisión en Miqueas. Hechos 11:2. Yo coloqué 1, pero es 11:2. Hechos 11:2. Ahí me equivoqué. Por eso pido perdón. Sí, ese es el mismo. Ese es el mismo, pero es 11. O sea, yo cometí un error. Es Hechos 11:2 en cambio de Hechos 1:2. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaba con él los que eran de la circuncisión. Mire que muchas veces se crean controversias doctrinales entre hermanos por falta de conocimiento escritural. Yo aprendí de mi pastor, Abraham Peña, que la Biblia se debe tomar toda, no solo un texto. Yo no puedo armar una doctrina sobre un texto bíblico, porque eso es una herejía. Yo no puedo decir solo bauticen en solo Jesús, porque en Hechos el apóstol lo hizo. Yo tengo que mirar toda la armonía bíblica y tengo que llegar a la conclusión de que se tenían que bautizar el pueblo de Israel en Jesús porque esperaban a su Mesías. Y Jesús es el Mesías. Así que reconociéndolo, entonces ya sabían que el Padre enviaría un Mesías y que una vez ese Mesías viniera, habría un derramamiento del Espíritu Santo. Pero mucha gente, Jesús sola, no lo cree, no lo acepta. Bueno, ese es tu error doctrinal. Tú puedes apoyarte en 1000 citas, pero no podemos descontextualizar la palabra de Dios. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. O sea, Dios le está diciendo a Pedro, Pedro, el gentil, ya no es inmundo. Pedro, el gentil, ya no es común. Versículo 11, ahora sí aparece. Hechos 11:11. Y he aquí,
Luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Versículo 12. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar, pues también conmigo estos 6 hermanos, y entra en casa de un varón. Versículo 13. Quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie, le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. O sea que a Jesús le gustaban los apodos. Sobrenombre, Pedro. Bueno, sigamos. Hechos 11:14. Y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Mire que la salvación se constituyó para judíos y gentiles en una sola cosa. En una sola cosa. Y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. O sea que hoy la salvación es ¿para quién? Para mí y mi casa. ¿Para quién es la salvación? Para mí y mi casa. Pero si tú no das ejemplo en tu casa, tú eres un padre, sí, quizás tienes a sus hijos grandes, casados, pero no das ejemplo de unidad familiar, ¿de qué te sirve tu predicación? ¿De qué te sirve tu enseñanza? ¿De qué te sirve tu sacrificio? No, no. La salvación es para los míos. Y el ejemplo empieza cuando yo empiezo a aplicarlo. Cada loro ocupa una estaca. Pero eso no quiere decir que no dejen de ser una familia. Versículo 15. Y cuando comencé a hablar, o sea, empezó a hablar ¿de quién? De Jesús. Pedro conoció ¿a quién? A Jesús. Y tenía que hablarle a Cornelio ¿de quién? De Jesús. Cuando él empezó a hablarle de Jesús, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. O sea que se cumplió la promesa. ¿Cuál era la promesa? Que Dios Padre ama al mundo, por lo cual envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Solo Jesús salva. Pero a través de Jesús vendría el Espíritu Santo. Versículo 16. Entonces me acordé, dijo Pedro, ¿me acordé de quién? De lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Así que si tú no recibes el mensaje de Dios Padre, que Jesucristo es nuestro Salvador, no puedes tener al Espíritu Santo. Tú podrás tener conocimiento. Vuelvo y te digo, el conocimiento se adquiere cuando uno lee comentarios, cuando uno lee libros, cuando a uno le enseñan, es que solo Jesús, y la gente, solo Jesús. Sí, tú puedes, pero no tienes al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te revela la verdad. El Espíritu Santo es el que te muestra. El Espíritu Santo es el que te dice, mira, por aquí es. Es el Espíritu Santo. Dios se le aparece a Cornelio y le dice, le hablará de lo que es la salvación para usted y su casa. Y entonces Juan, cuando ve eso, dice, un momento, Juan bautizó en agua, pero él dijo que vendría alguien que bautizaría con el Espíritu Santo. Mire que no está hablando de una misma persona. Él dice, bautizaría con el Espíritu Santo. Versículo 17. Sí, Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros. O sea que el remanente que Miqueas dice, estará hasta que venga luz. Luego que dé a luz, vendrán unos hermanos, vendrán unos gentiles, que serán la nación o serán los hijos, porque es que la Biblia dice hermanos, y luego habla de hijos. O sea que
el gentil y el judío serían hijos. Por eso la Biblia dice que somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que aceptamos a Cristo. Así que Él dice, ellos reciben el mismo don que a nosotros. Déjalo ahí, Naomi. Hechos 11:17. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros, y cuando tú recibes ese don, cuando crees en el Señor Jesucristo, déjalo ahí, en el Señor Jesucristo. Recordemos que la palabra Señor fue traducida en la Vulgata para decir a Dios. O sea, Dios no se podía pronunciar. Así que en el Antiguo Testamento se hablaba del Señor. Luego tomaron a Jesús como Señor. O sea, están diciendo que Jesús es Dios. Si tú crees en que Jesucristo es Dios y que Él vino a ocupar tu lugar, eres salvo. Así que Él dice, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¡Oh, qué pasaje tan hermoso! De manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Arrepentimiento para vida. Así que el apóstol dice, y leámoslo ahora sí. ¿Qué dice el apóstol? Hubo alguien que fue introducido como unos remanentes de la gracia. ¿A Dios le plació? O sea que ya se cumplió el remanente de Israel, ya se cumplió. Ahora Dios levantó remanentes en Israel, no. Dios levantó remanentes entre Israel y gentiles al mismo tiempo, porque así le plació. O sea que hay remanentes hoy de Israel, no, porque ellos están esperando su Mesías. Y el Mesías que recibirán es el anticristo. Ellos no pueden recibir otro Mesías, porque el Mesías ya vino. Y los que esperaban ese remanente ahora se suman al remanente de la gracia. Eso es lo que dice Romanos. Devolvámonos al comienzo, Naomi. De Romanos. Mira lo que dice la Biblia. Romanos 11:5. El primer versículo que empezamos esta transmisión. Así también, aún en este tiempo, Romanos 11:5, el primer versículo. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Escogido por gracia. O sea que el remanente de Israel ha pasado a conformarse por gentiles y judíos, judíos o gentiles. Así que volver a el judaísmo es un grave error, porque ya no pueden haber remanente de Israel. Ellos están esperando al Mesías. Una vez se vaya a la iglesia, comienza nuevamente el trato de Dios con la nación de Israel, y habrá otro remanente, pero ellos ya reconocerán a Jesús de Nazaret, el Yeshua Chamasía, el Cordero de Dios, el que dieron muerte sus antepasados 2000 y pico años atrás. Lo reconocerán. Y ese remanente que es levantado, los 144,000,
Por eso no me contradigo. ¿Hay remanentes hoy en Israel? No lo hay. No lo hay. Porque se dio campo a la iglesia. Y la iglesia hoy es el remanente. ¿Cuáles son las cualidades del remanente? El remanente es la simiente por la cual nacería Cristo. Eso lo tenemos claro. Ese remanente de la simiente de Cristo, ese remanente de la simiente de Cristo, escúchalo bien, ese remanente esperaría la llegada del Mesías. Una vez llega el Mesías, Miqueas dice, y la que dará a luz, ya empieza un nuevo ciclo, un nuevo paréntesis. Un paréntesis que Daniel no determinó, porque Daniel determinó el tiempo de la salida del pueblo a la llegada del Mesías. Y ese tiempo cronológicamente existe y es verídico y se puede cuantificar. Pero después del Mesías, Daniel dice habrá una semana. Y esa semana última no ha empezado. ¿Por qué? Porque se abrió una brecha. Se abrió un paréntesis, el cual estamos viviendo. Entonces, cualidades del remanente. El remanente de este tiempo estamos esperando, seguimos la línea de Cristo. Ya Él vino, pero seguimos porque somos la esposa del Cordero. Porque somos su real sacerdocio. Somos su pueblo escogido. Somos su nación santa. Y estamos esperando que venga el Mesías, no a cumplir el papel de la ley, sino a llevarnos, porque así está estipulado. Y una vez se levante ese remanente, comienza la persecución a Israel. Y ese remanente saldrá de esa persecución. Nosotros como remanente no salimos de ninguna persecución, salimos de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y eso es lo que tú debes amar, atesorar. Luego el apóstol dice en Romanos 11:6, el que sigue Naomi, después del comienzo, Romanos 11:6. Y si por gracia, ya no es por obras. O sea que las obras que tú hagas no te van a servir ni te van a valorar como remanente. Porque el apóstol dice es por gracia y no por obras. Somos remanente porque Dios le plació llamarnos en Cristo Jesús. Gózate con esa palabra. Dios te llamó a través de Cristo Jesús a ser remanente. Así que guárdate. Guarda tu identidad. Guarda tu moral. Que eso es lo que se está atacando hoy en día. La identidad y la moral. La identidad donde hay iglesias para personas que quieren ser lo que ellas quieren ser. Y tienen su pastor. Pero eso es antibíblico. Por eso, hoy Dios quiere que tú le ames, que tú le sirvas, que tú seas para Él un real tesoro, que empieces a escudriñar la Biblia y te empieces a enamorar de la obra que hizo nuestro Señor. Luego el apóstol concluye y dice, ¿Israel no lo alcanzó? No, porque es desobediente y terco. Desobediente porque no quieren aceptar la verdad bíblica. Ellos se han parcializado hacia una parte de la postura bíblica del profeta Isaías. Recordemos que en Isaías hay una doble profecía del Mesías. Muestra a un Mesías. ¿Cuál cámara está, Naomi? ¿Cuál cámara? Para poderles explicar la del frente. Isaías muestra dos profecías, no la quites. Muestra una de un Cristo
victorioso, que destruiría a sus enemigos, y muestra a otro Cristo en la parte de atrás sufriente. Si ustedes ven mi puño, ¿cuántos puños hay? ¿Cuántos puños levantados hay? No, ustedes ven a través de la cámara. ¿Cuántos hay? Uno. Pero yo he levantado dos. Lo que pasa es que hay uno más predominante para ellos. Y hay uno que no lo quieren recibir. Tanto así que lo rechazaron. Y eso está en Isaías. En Isaías hay dos montes, pero cuando yo me paro de frente sobre la profecía del Mesías, veo un solo monte. Pero cuando abro mi pensamiento escritural y bíblico, me doy cuenta por la carta bíblica de que en la parte de atrás hay otro monte. Y es el monte del Cristo que ya vino. Por eso, mientras haya vida, hay esperanza. Ayer, yo pertenezco a un grupo y con esto termino. Y hubo un debate acerca de la vacuna. Y hubo alguien que dijo, es que Dios me dijo que la vacuna era para muerte. Y yo le dije, bueno hermano, pues, si Dios te lo dijo, pues no se la ponga. Porque si la vacuna es para muerte, pero también respete, porque también tenemos que cumplir una normatividad en nuestro gobierno. Si usted tiene fe de no ponérsela, pues no se la ponga. Pero yo tengo fe de que debo cumplir, debo ponérmela. Porque yo trabajo con público y debo cumplir o si no, no me dejan atender. Vea que hace poco deportaron a este futbolista, a este golfista, por no ponerse la vacuna. Y ya, y lo deportaron y él perdió sus cosas. Y bueno, gloria a Dios por la fe o por lo que él haya querido de no ponérsela. Gloria a Dios. Y entonces al final yo le dije, mire una cosa, hombre, un día tendremos que morir, con vacuna o sin vacuna. Igualmente Dios tendrá control de nosotros porque no es el día en que usted quiera que yo me muero, ni el otro se quiera morir, ni porque le pusieron o no le pusieron. Nosotros nos moriremos el día que a Dios le plazca. Nadie llega antes ni después. Por eso mientras hay vida, tú tienes una esperanza. Mientras hay vida, tú puedes salir de tu error y de tu pecado, pagar las consecuencias de tu desviación, pero saber que hay salvación y que has acordado y has recibido al Dios de gracia y de misericordia. Espero que este tema haya sido de bendición para tu vida. El remanente. Recuerda que tú no eres remanente porque no te pusiste vacuna. No, eso no te hace. Tú no eres remanente porque de pronto alguien te dijo que eras el remanente. No, tampoco. Es porque hemos tenido tres cosas: comportamiento, voluntad para decirle no a lo que es pecado y carácter para vivir como cristianos. Eso sí puede definir tu vida. Comportamiento, Daniel lo mostró. Voluntad, Daniel dijo no me voy a contaminar. Y carácter, usted se va a dar cuenta que yo voy a ser superior que los demás. Y así fue. No por fanatismo, sino porque había una convicción en él. ¿Cuál es tu convicción cristiana? ¿Cuál es? No, yo he predicado y eso me lleva al cielo. No, eso no te lleva al cielo. Es que esa es nuestra responsabilidad. Esa es nuestra responsabilidad. Predicar la palabra de Dios. Muchas gracias por su tiempo. Espero que esta predicación bendiga tu vida y que tú le des la gloria a Dios. Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.